todas, yo soy Bess y aquí os traigo un nuevo vídeo. Como veis en el título, hoy os vengo a hablar de mi infancia y la lectura. Yo nunca he sido una niña fácil para leer, es decir, desde pequeña tengo problemas para coger un libro y que me guste. Ahora mismo sigo teniendo problemas para ello, es decir, me encanta leer, ahora mismo es una de las cosas que más disfruto hacer, pero es cierto que a mí me cuesta ponerme a leer un libro y cuando me pongo tela, me pongo muchísimo. Pero me cuesta coger el libro, me cuesta engancharme a la lectura y me cuesta prestarle tanta atención al libro. Entonces, yo soy capaz de leer y me encanta leer, pero siempre he tenido problemas para ello. Me acuerdo que de pequeña mi madre siempre me intentaba poner un libro por delante y yo lo rechazaba, es decir, cuando a mí me regalaban cosas por Navidad y me regalaban un libro y después me regalaban un juguete, yo pasaba literalmente del libro, es que no me gustaba nada leer. Entonces, yo he leído de pequeña, pero tampoco he leído en especial mucho. Me gustaba mucho que mi madre me leyese y con lo que mi madre comenzó leyéndome fue con este cuento que se llama Bigotudo. Y es de un escritor ruso que no sé si sigue vivo, si sigue muerto, si sigue en la faz de la tierra, no tengo ni idea. Porque la verdad es que cuando yo nací este libro ya estaba en casa, es decir, me encantaba este cuento, creo que era con lo que de verdad yo disfrutaba de pequeña. Mi madre me leía otros cuentos, pero yo quería este, el de Bigotudo, y es que es genial, es decir, es un cuento genial. Está lleno de dibujos, de colores, mira qué mono, por Dios. Sí, es monísimo. Es que es un cuento monísimo, entonces yo estaba obsesionada con este cuento. Me acuerdo que mi madre me lo leía y releía y releía y releía y se cansaba, pero yo le seguía pidiendo que me leyese este cuento. Y no tiene nada, es decir, es que no sé cuántas páginas tiene porque no está puesto, pero me acuerdo que alguna vez mi madre o mi hermana lo contó y era muy poquito, está súper estropeado, mirad las hojas como son, es que parecen hojas de periódico. Es súper antiguo, lo cuido muchísimo y cuando sea mayor espero poder conservarlo, aunque sé que voy a tener una disputa con eso con mi hermana porque también es uno de sus cuentos favoritos, pero no sé, espero poder conservar este libro porque me trae muchísimos recuerdos, bueno, este cuento, esta novela, y espero que jamás se pierda. Tras eso, mi madre siguió leyéndome cuentos de estos cortitos, que no tenía mucho, en plan, que dar de sí, que era con la letra muy grande, me hacía leerlos a veces, que tenían muchos dibujos, eso me mantenía entretenida. Pero llegó el momento en el que mi madre me compró un libro de cuentos un poco más denso, y con eso de decir denso, digo esto, ¿vale? Que es los cuentos de los hermanos Grimm, y tengo los dos, ¿vale? Los dos libros, y la verdad es que me acuerdo que me enseñó este libro para que empezásemos a leerlo juntas y a mí se me fue la vida, es decir, es como, ¿dónde está mi libro? ¿Dónde está Bigotudo? Yo quiero mi libro, quiero mis libros cortitos, esto no es un libro, esto es un ladrillo. No sé, me acuerdo que lo pasé muy mal al principio porque yo veía este libro y a mí se me venía la vida, vamos, se me venía la vida abajo. Y al final, pues como todo, le cogí cariño, pero siempre me costó ponerme y a mi madre le costó mucha paciencia y muchos cuentos por leerme, mucho tiempo, para que yo me acostumbrase a estos cuentecitos, que la verdad es que son muy bonitos, es decir, me encantan este tipo de cuentos y si yo tuviese hijos se los leería. Tanto nos gustó que eso, primero me lo leyó a mí, creo que este me lo compró a mí y a mi hermana le compró uno azul, es decir, a mí me leía el rojo y a mi hermana le leía uno azul. Pero llegó un momento, creo, en el que nos intercambiamos los libros porque nos gustó tanto que hicimos eso, intercambios, etc. Y yo qué sé, también son cuentos a los que les tengo mucho cariño y creo que con esto no va a haber disputa porque yo me quedaré el rojo y mi hermana se quedará en azul. Tras esto ya empezábamos a separarnos de los cuentos tras esta etapa y comenzábamos a meternos en las novelas de niños. Es decir, para mí eso también era un mundo, yo no sabía lo que era eso, me parecía una lectura de adulto, yo quería mis cuentos, solo cuentos. Bigotudo ya estaba también en otra área de mi vida, ya creo que apenas existía, pero yo seguía queriendo mis cuentos de Grimm o mis cuentos rusos, porque también teníamos un libro de cuentos rusos así, lo que pasa es que no lo tengo aquí. Y yo quería esos cuentos y punto, no quería historias reales, ni historias que así que fuesen más densas y que fuesen continuas, hasta que mi madre me regaló, bueno, el primer libro, el libro 0 de Kika Superbruja, es decir, ya estaba la colección de Kika Superbruja en mi casa, pero yo no le echaba cuenta, no le echaba cuenta, es decir, me parecían libros para mi hermana, porque mi hermana era más mayor, libros juveniles para mí eran, entonces,
Cuando a mí mi madre me puso esto por delante, la verdad es que me asusté y mi primera reacción fue decir que no me pensaba leer esto, es decir, no quería leerlo. Y esto sí que le costó a mi madre tela, es decir, le costó muchísimo que yo me leyese esto porque yo no quería comenzar con libros juveniles, no quería. Bueno, con libros juveniles, esto no eran libros juveniles. No quería comenzar con este tipo de libros infantiles porque no me atraían absolutamente nada, y menos Kika Superbruja, la historia de Kika no me atraía nada, hasta que ya luego comencé a leerla más y más y más, y bueno, pues sí me empezó a gustar. Pero es cierto que hubo pocos libros de esto que a mí me gustasen. Me regalaron uno de Jerónimo Stilton, creo, y me lo leí, pero no me gustó la historia. Mi madre me dijo de leerme algunos libros del Barco de Vapor, y eso creo que fue lo que menos me gustó. Es que no me acabé los libros porque no me gusta nada Barco de Vapor. A mi hermana le encantan, pero yo odio Barco de Vapor. Pero Kika en sí fueron unos libros que la verdad me gustaron y que me gusta recordar, porque fueron historias que al final disfruté mucho y aproveché. Entonces también me encantaría conservar estos libros de mayor porque me recuerdan muchísimas cosas. Yo me lo pasaba bien dentro de los libros de Kika, entonces obviamente necesito conservar estos libros. Tras esto sí que vino el triunfazo de mi madre, y es que un día de la nada por mi cumple me regaló los libros de esta chica, Junie B. Jones. Entonces estos libros, que son súper cortitos pero geniales, es decir, fueron mi vida. Fueron completamente mi vida de lectora infantil. Esto sí que fue el triunfazo de mi madre porque solo fue ver la portada y a mí ya me gustó. Es que yo me sentí identificada con esta niña porque yo era una lianta completamente. Es decir, le tenía siempre la cabeza a mi madre calentada, es decir, es que siempre estaban problemas metidas, y esta niña me recordaba muchísimo a mí porque siempre también estaba metida en problemas de alguna manera. Entonces me encantaba Junie B. Jones y me encantaba cómo reaccionaba en el cole y cómo era, etcétera. Entonces yo me lo pasé súper bien leyendo las historias de Junie B. Jones. Es que tengo un montón, yo solo os enseño el primero y el segundo, pero tengo un montón de libros de Junie. Entonces creo de verdad que esta fue la saga de mi infancia, hasta que lleguemos a otra. Pero infancia de los... de tercero de primaria para atrás, estos fueron mis libros. Tras eso, con el tiempo, en plan de no separarme de Junie B. Jones, mi madre hizo un gran cambio en mi vida lectora. Es decir, es que dio un cambio muy pero que muy brusco, diciéndome de leer la saga de Molly Moon. La saga de Molly Moon, que es esto y que es todo, absolutamente todo, diálogos y letras y capítulos, y es como un libro de verdad, solo que es como un libro infantil. Pero para mí esto fue, no sé, otra dimensión también. Es que yo no sabía por qué mi madre me decía de leerme esto cuando a mí me gustaba Junie. Yo seguía leyendo Junie hasta no sé qué edad, pero seguí leyendo Junie. Yo me leía otros libros y seguía leyendo Junie. Mis expectativas con la lectura también es cierto que estaban más altas, entonces me animé un poco a leer Molly Moon. Este es el tercer libro, no es el primero es que estaba muy abajo, es decir, tengo todos los libros infantiles abajo en una estantería, y lo que pasa es que estaba abajo de una pila, así que cogí este. Y al principio no me gustó nada Molly Moon, es decir, lo abandoné, pero luego creo que a la mitad de año, que no sé qué año fue, lo cogí de nuevo y me lo comencé a leer y me gustó bastante, es decir, lo disfruté mucho, me gustó bastante, pero que bastante, y releí los libros varias veces, y Junie B. Jones pues pasó al olvido. Y eso para mí fue, ahora que lo recuerdo, es que fue impresionante cómo para mí las historias dejaban de tener importancia en mi vida, cuando yo era una fan de Junie B. Jones. Y nada, pasé a ser fan también de Molly Moon porque me gustó en especial. Y esta novela sí que fue ya, Fairy Oak, la que me metió de lleno en la lectura. Es decir, estas novelas sí que fueron las que de verdad despertaron mi ansia por leer, las que despertaron mi curiosidad, porque antes es cierto que me gustaba leer, pero yo no tenía curiosidad. Yo veía un libro y no me paraba a mirarlo. Si yo estaba en una juguetería y a lo mejor había una sección de libros, yo no me paraba a mirar la sección de libros, me paraba a mirar los juguetes. Entonces esto fue lo que despertó de verdad mi curiosidad sobre la lectura, porque fueron unos libros increíbles, decía, además son libros preciosos, tienen ilustraciones muy pero que muy bonitas. Las ilustraciones eran preciosas y yo estaba enamorada del mundo de Fairy Oak. Tengo los 3 libros y uno de los diarios, porque además luego sacaron una colección de diarios. Lo que pasa es que a mí me pilló bastante mayor ya, pero no sé, estoy segura de que en algún momento yo releeré esta saga y a lo mejor más libritos de mi infancia, porque lo echo de menos y porque me acuerdo lo que yo disfruté con estos libros y necesito volver a hacerlo.
Pues nada, hasta aquí mi vida lectora hasta que lleguemos ya a un punto juvenil, es decir, esta fue mi infancia. Esto fue desde los 3 años o cosas así, yo a los 3 años, yo no sabía leer obviamente a los 3 años, pero mi madre ya me leía. Desde los 3 años a lo mejor hasta, no sé, los 11 puede ser, porque yo seguí leyendo Fairy Oak hasta los 11 años por lo menos. Ya con 12 creo empecé a leer más cosas juveniles, etcétera. Y eso fue mi vida lectora en la infancia, es decir, es que no fue poco más, no fue mucho más, es decir, dentro de cada categoría de esta, porque habéis visto que hay como un salto, menos en Molly Moon y Fairy Oak, el resto sí que ha sido un salto brusco. Ha habido más cuentos y ha habido más libros, etcétera, pero obviamente no los puedo sacar todos. Pero es eso, que a mí siempre me ha costado bastante leer, pero poco a poco pues me fui enganchando y obviamente la conclusión que se llega con esto es que si tú acostumbras a una persona a leer, le va a gustar, entonces no se puede decir que a ti no te gusta leer porque no te gusta y punto, eso no es así. Si tú te acostumbras a algo, al final te termina gustando, y eso es lo que le pasa a todos los niños, porque es cierto que la lectura requiere más atención y requiere pensar más, es decir, te agotas antes que si estás viendo, por ejemplo, una película o que si estás jugando en la calle con un balón, pero todas las cosas son positivas, tanto jugar con el balón, tanto ver la película, como leer. Entonces, todas las cosas son positivas y todo tiene algo positivo, así que todo te va a aportar algo. Así que si tenéis hijos, tenéis pensado tener hijos, tenéis sobrinos, primos, etcétera, que son pequeños, el próximo cumpleaños o en Navidades o cuando queráis, regalarle un libro o prestarle un libro de vuestra infancia o lo que sea, porque esos niños merecen poder leer, porque realmente los niños a los que no se les acostumbra a leer, luego es una pena porque se están perdiendo algo muy grande. Y es que la lectura es genial, es maravilloso, y os lo dice alguien que odiaba leer y que fue una asqueada de la lectura. Así que ya sabéis, si tenéis alguna persona a la que queráis o que conozcáis que sea más chica y que esté en ese momento, regalarle un libro o leerle o lo que sea, porque cuando sea mayor os lo va a agradecer.